¿Qué tema era que íbamos a empezar en el mes de diciembre? La familia. Miren, me acaba de mandar un mensaje. Dale nuestros saludos a todos, que los amamos, dijo el pastor. ¿Amén? Entonces el pastor me dijo que empezara hablando sobre la familia, que compartiera algo en base a la familia. Y justo esta semana mis papás cumplen 25 años de casado y tiene algo que ver con mi familia, ¿verdad? Entonces yo... ¿Está muy alta la música? ¿O no? ¿Está alta? Entonces yo me puse a pensar de esos 25 años que ellos cumplen, yo tengo 24, así que casi que estuve todos los años que ellos llevan juntos. Y me puse a pensar en mi vida, en mi familia, y daba gracias a Dios por mis padres. Daba gracias a Dios por esos 25 años que ellos cumplieron, porque si bien al principio tal vez mi niñez no fue la más linda, porque mis padres no conocían a Dios, desde el momento que ellos conocieron a Dios, yo soy testimonio de que ellos tuvieron un cambio, de que mi mamá cambió y de que mi papá cambió. Obvio que no fue un cambio de un día para el otro, pero yo junto con mi hermana, Juan aún no estaba, pudimos ver el proceso de ellos, el querer cambiar, ¿verdad? Porque muchas personas se creen que recibí a Dios, me acuesto a dormir y al otro día me levanto siendo una persona totalmente diferente, ¿verdad? Y no es así. Y el diablo, en el momento que nosotros recibimos a Dios o queremos cambiar nuestra vida, es cuando más nos va a atacar. Y yo eso lo pude ver con mis padres. Papá siempre cuenta un ejemplo de cuando ellos empezaron a ir a la iglesia, les robaron la moto. No sé si se acuerdan de esa historia. Y teníamos que ir todos caminando, y no era cerquita, no nos quedaba cerquita de la iglesia. Y en esos detalles yo como hija pude ir viendo su entrega. Amén. Y pude ver cómo Dios ha respondido sus oraciones y los ha respaldado. Amén, pero lo que yo quiero, a base de contarles esta experiencia mía, es que yo siempre veía a mis padres agarrados de la mano de Dios. O sea, cumpliendo su palabra, sus enseñanzas. Amén. Y por eso quiero compartirles una palabra que está en Colosenses 3:13. La voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Y dice así: sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo, y cuando se enseñen unos a otros o se corríjanlo, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Y en base a esta palabra, que capaz se pueden preguntar qué tiene que ver esta palabra con formar familia, y tiene mucho que ver. La realidad es que formar familia en este mundo no es una tarea fácil. Casarse no es una tarea fácil. Para los que estamos casados sabemos que no es súper fácil la convivencia. Yo creo que lo más difícil del ser humano es la convivencia. Es levantarme todos los días con una persona que no es igual a mí, que tiene sus mañas, que tiene su manera de ser y que yo tengo la mía. Y formar familia, o sea, formar un matrimonio, tener hijos con esa persona, es para valientes. Amén. Formar una familia basada en la Biblia, basada en Cristo, es para valientes. Y va basado en todo lo que Dios, a través del pastor, nos ha venido hablando. Ser valientes. Bueno, ahora tenemos que ser valientes para formar familia. Bueno, yo ya tengo mi familia formada, ok, pero tu familia está formada en la palabra de Dios. ¿Tu familia está arraigada a la roca que es Cristo? Muchas veces sí, o por temporadas, ¿no? A mí me ha
Cristo, que por temporadas estamos re bien, re firmes, oramos todos los días, adoramos todos los días, y por temporadas, no, mi familia no está basada en Cristo. Pasamos peleando, pasamos discutiendo, insultándonos, porque en la realidad somos humanos. Amén. Y yo acá me anoté unas claves, digamos, que saqué de esta palabra que les acabo de leer. Y Pablo es quien escribe esta carta a los colosenses y se las escribe y empieza diciendo: sean tolerantes. En la Reina Valera dice: sopórtense unos a otros. Entonces yo me anoté como la primer clave para formar familia en Cristo es soportarnos. Y yo puse tarea difícil, pero no es imposible. Porque si Dios le habló a Pablo para que le diga eso a los colosenses, o sea, si Dios nos está diciendo hoy, sopórtense los unos a los otros, es porque Él sabe que podemos. Amén. Por más que tal vez para mí sea la tarea más difícil soportar a mi esposo en sus mañas o en su manera de ser, o tal vez soportar cuando mis hijos no me obedecen. Amén. Dice: sean tolerantes los unos con los otros. O sea que debemos soportarnos, debemos ser tolerantes. La primer clave para formar una familia firme en Cristo es soportarnos diariamente. Y sigue diciendo: y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense. O sea que si yo estoy soportando a mi esposo, ¿no? Y mi esposo me hace algo que a mí me molesta, o sea, al ladito, agarradito de la mano de soportar, viene perdonarlo. O perdonarla, ¿no? Porque, bueno, pongo el ejemplo de mi esposo porque soy mujer. O perdonarlo, o él perdonarme a mí. Él me tiene que soportar también a mí. Con mi manera de ser súper linda y agradable, con mis mañas, él me tiene que soportar. Y si hago algo que no me doy cuenta, yo siempre le digo, si hago algo que a él no le gusta, o a él no le agrada, o tal vez lo lastimo, él debe perdonarme. ¿Por qué? ¿Lo digo yo? No, lo dice su palabra. Y yo debo hacer lo mismo. O sea que el primer punto para formar familias firmes en Cristo es soportarnos. Y agarradito de la mano, perdonarnos. Y acá dice: y si alguno tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor lo ha perdonado a ustedes. ¿Quién somos nosotros para no perdonar? Nadie. Si Dios nos perdonó, llevando sus pecados, nuestros pecados a la cruz, entregando a su Hijo, y además nos perdona día a día. Día a día nosotros nos vamos a acostar y le decimos: Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque hoy cometí pecados y porque mañana voy a cometer pecados. Pero Dios es tan bueno, es tan amoroso, tan misericordioso que nos perdona. Y si Dios, todas las noches yo me puedo acostar en paz porque sé que Dios me perdonó, ¿por qué me tengo que acostar enojada con mi esposo o enojado con mi esposa y no puedo perdonarlo? Si Dios a mí sí me perdona. Y se los hablo porque Dios así de claro fue conmigo. Me dijo: ¿por qué vos no podés perdonar? ¿Por qué tenés que remarcar su error? Si yo no te remarco a vos, si yo te perdoné, si yo entregué a mi hijo, a mi único hijo en la cruz, por tus pecados. Porque muchas veces no ponemos en práctica su palabra. Y sí queremos tener una super familia linda, que mi familia sea feliz, que mi familia sea de ejemplo, pero no cumplimos lo que Dios nos manda hacer. Y sigue diciendo: y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Y yo me puse acá: sin amor no podemos cumplir ninguna de las anteriores. Si no amamos, no podemos perdonar. Si no amamos, no vamos a poder soportar. Porque el amor es la clave de todo. Por amor, Dios dio a su Hijo en la cruz, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos amar, sí, yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, pero no los banco. La amo un montón, pero cuando se porta mal, ay no, que no. O sea, no lo estamos amando, estamos siendo hipócritas, estamos mintiendo. Sí, es verdad que como mamá a veces nos sacan de nuestras casas
sillas, ¿verdad? Mi hijo tiene 1 año y 1 mes y a veces se pone, ay Dios, pero lo amo. Y como lo amo, debo tolerarlo, debo soportarlo, debo perdonarlo cuando lo estoy amamantando y me muerde. Porque creo que una mamá aprende desde que son chiquitos y sé que cuando van creciendo todo se pone más difícil. Pero aún yo entendí de parte de Dios que lo principal para que mi familia sea una familia firme en Cristo, sea una familia feliz, sea una familia de ejemplo, porque ¿a quién no le gusta que su familia sea de ejemplo? A mí me gusta que me digan qué lindo matrimonio que tenés, cómo se nota que se aman, y no es que me lo hayan dicho, tal vez en este momento no recuerdo, ¿no? Pero me gustaría que me dijeran, yo quiero tener un matrimonio como el tuyo. Y que no solamente sea algo externo, ¿no? Que afuera de la puerta para afuera somos los mejores y de la puerta para adentro no, yo quiero una familia real, no quiero ser hipócrita, yo quiero amar a mi esposo en la intimidad y quiero amar a mi esposo en la calle, yo quiero perdonarlo en la intimidad y quiero perdonarlo afuera, quiero soportarlo en la intimidad y soportarlo afuera, ¿amén? Y sigue diciendo, y sobre todo ámense unos a otros porque el amor es el mejor lazo de la unión. Y acá pone otra palabra que me gusta mucho y es la unidad. Conozco muchas familias que los padres no son unidos con sus hijos. O que sus hijos no tienen ni idea dónde están sus padres, cómo están, cómo se sienten. Y eso habla de la unidad. Algo que también mis padres siempre... ¿cómo puedo decir? Siempre le prestaron atención a que fuéramos unidos. Siempre comíamos todos juntos, por ejemplo. Siempre sacábamos temas todos juntos. No era que mamá y papá hablaban de algo y sí, si bien obvio tenían sus asuntos de adulto que nosotras no teníamos por qué saber, siempre había charlas en las cuales podíamos participar todos. Y ese pequeño detalle que a mí Dios hoy me mostraba de mi niñez, de mi adolescencia, de compartir cena juntos, de llegar de la iglesia y conversar, ¿te habló algo a Dios a vos? Sí, oraron por mí. Y se entienden todos esos pequeños detalles que ustedes dicen, tal vez no son nada. Sí son, porque estamos teniendo y formando una familia unida, que es también formar una familia en Cristo. Muy pocas familias en el mundo que no conocen a Dios son unidas. No voy a decir que no porque sé que hay, pero también es súper difícil cuando no tenemos a Dios. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones. Otra palabra que me gustó y Dios hablaba a mi corazón es cuando dice, dejen que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. No dice, dejen que la paz, no más. O dice, dejen que la paz de este mundo. No, dice que la paz de Cristo. En otra parte en la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos acá sintieron alguna vez la paz de Cristo? Yo puedo decir personalmente que sentí la paz de Cristo. ¿Saben por qué? Porque no entendía cómo podía estar en paz cuando estaba viviendo cierta situación. Realmente yo me sorprendí de mí misma cómo podía sentir paz en medio de una situación súper terrible en la cual debería estar llorando, desgastada, ¿me entiende? Y acá Dios nos dice, deje que sus corazones sean gobernados por la paz de Cristo. Amén. Y sean agradecidos. Otra clave, otro punto que también Dios me hablaba, ser agradecidas. Y es algo que digo, sí, ¿cuántas veces Dios nos dice que seamos agradecidos? ¿Y por qué lo dice a cada rato, versículo a versículo? O se lo dicen muchas palabras, sean agradecidos. Porque en el ser humano no está el ser agradecido. Creo que de eso hablaba el pastor también, ¿no? El sábado pasado, de que no somos agradecidos por naturaleza. No llega mi esposo y le digo, ay, gracias por traer el dinero a tu casa. No. Según mi humanidad es su deber, ¿por qué le voy a agradecer? ¿Verdad? ¿O por qué mi esposo me va a decir gracias por la comida que cocinaste? Si según su humanidad es mi deber cocinar. Pero Dios no nos dice eso. Dios nos dice que seamos agradecidos.
En todo tiempo y en las cosas más pequeñitas, un gracias hace mucha diferencia. Y se lo digo del lado de que me gusta que me agradezcan. Me gusta, que a qué no le gusta que le digan gracias. Me hace feliz un simple gracias. Te quedó rica la comida. Gracias porque la casa está limpia. A mí me gusta. Y siendo sincero, a todos nos gusta que nos agradezcan, ¿verdad? Y llevando el ser agradecidos a nuestra familia, ser agradecidos por la persona que tenemos al lado. Y ser agradecidos por nuestros hijos. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por tus hijos? Yo intento hacerlo todos los días. Yo, ser mamá, se lo pedí a Dios. Y creo que si un día me olvido de agradecerle a Dios por responder mi oración, estaría totalmente desenfocándome de formar familia en Cristo. Yo tengo que agradecerle a Dios todos los días por mi hijo, por mi esposo, por la familia que tenemos, por la casa que tenemos. Es algo que debemos hacer todos los días. Amén. Porque cuando nosotros le damos gracias a Dios por nuestro esposo, por más que tal vez estamos súper enojadas e hizo algo que nos súper lastimó, pero aún así, en medio de ese dolor, en medio de esa bronca, le decimos, bueno, Señor, igualmente yo te agradezco. Algo se rompe en el mundo espiritual. Niñas, que me pasaba cuando yo era niña y vivía con mamá, y le tenía que dar gracias a Dios por mi madre. Cuando mamá me había rezongado y estaba dolida, y para mí ella no tenía razón. Pero nosotras, como hijas, le tenemos que dar gracias a Dios por mamá. Le tenemos que dar gracias a Dios por papá. Porque son las personas que Dios puso para que nos enseñen, para que nos guíen. Y así también vamos a ayudar a formar familia en Cristo. Amén. Y sigue diciendo en el último versículo: no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Y acá la palabra clave para mí es enseñar. Enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Nos habla a nosotros como padres. Y no enseñarla como dice el dicho, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Porque ahí no estaríamos formando familia en Cristo. Como dije, estaríamos siendo hipócritas. O como esas mamás que le dicen, no pegues a tu hermano, y en su casa ven que ella se deja pegar por el papá. No estamos enseñando con el ejemplo haciendo esas cosas. No grites, no grites, no grites. Y yo lo único que hago en mi casa es gritar, es gritar, es gritar. No insultes, no tenés que decir malas palabras. Yo lo único que hago en mi casa es insultar a mi esposo todo el tiempo. Es obvio que mi hijo nunca va a aprender a no insultar si solo me escucha diciendo insultos. No enseñemos solo de palabras, enseñemos con el ejemplo. Y sé que cada clave que Dios me hablaba y Dios nos habla en esta noche, ¿cuál de todas es más difícil, no? ¿Qué es más difícil? ¿Soportarnos? ¿Qué es más difícil perdonar? ¿Qué es más difícil amar? ¿Qué es más difícil dejarnos gobernar por la paz de Cristo? ¿Qué es más difícil enseñar con el ejemplo? Siento cuando digo todas estas cosas que todas son difíciles, pero son difíciles para nuestra carne. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra humanidad, nuestra carne, no quiere someterse diariamente a la voluntad de Dios. Nuestra carne va a pelear todos los días que nosotros nos levantemos, va a estar enojada, de mala gana, siempre algo le va a molestar, siempre se va a querer agarrar con el otro. No nos vamos a levantar con un espíritu súper de agradecimiento y vamos a decir, ay, gracias por esto, gracias por... No, es una lucha diaria que nosotros vamos a tener. Por eso digo que formar familias es para valientes. Reconocer que nos equivocamos, pedir perdón, perdonar. Reconocer que necesitamos de Dios para formar familia en Cristo. Amén. Ahí creo que está el primer paso. Yo al principio, cuando nos casamos, no íbamos a la iglesia. Y le puedo decir que mi matrimonio era una batalla. Todos los días peleábamos, todos los días peleábamos. Todos los días yo me sentía mal, me sentía triste, angustiada, no era feliz. Yo creo que puedo llegar a decir que hubo un tiempo de mi vida que hasta estuve deprimida. ¿Por qué? Porque le prestaba oído al diablo. Y porque no estaba formando mi familia, que éramos dos en ese momento, en Cristo.
que necesitábamos a Dios. Y cuando reconocimos que necesitábamos a Dios, Dios nos respondió la oración de nosotros, que era ser padres. No cuando nosotros estábamos sin Él, haciendo lo que a nosotros nos parecía, pasábamos peleando, discutiendo. No, cuando nosotros reconocimos que lo necesitábamos, fue ahí cuando el Señor empezó a ayudarnos. Y no fue de un día para el otro, como dije al principio, fue un proceso. No era fácil para mí perdonarlo, lo que él me hacía. No era fácil para mí. Yo lo que hacía todos los días era remarcarle, porque me hiciste esto, me hiciste lo otro. No era fácil para mí decirle, te perdono, puedo olvidar lo que me hiciste. No fue fácil. Pero hoy sí puedo decir que logré perdonar. Puedo decir que lo amo. Porque puedo decir que todos los días me esfuerzo por soportarlo. Porque tampoco es muy fácil soportarlo. Y también he aprendido a pedir perdón. Cuando él me dice, no, porque me hablaste así, para mí, yo no le hablé mal, yo qué sé. Pero él se sintió que yo le hablé mal. Entonces yo he aprendido en esos momentos que veo que él se sintió molesto por algo mío, a pedir perdón. Y todos esos puntos, esas claves que el Señor me hablaba, sé que me las habló porque tampoco es que mi familia sea perfecta. También aún tengo cosas que mejorar. Y sé que el Señor hoy nos habla de formar familia en Él y nos da esta clave para que nosotros salgamos de acá y las apliquemos. Amén. Yo puse acá. Hay otro punto. Ya me dio. Termina diciendo, cantemos salmos, himnos y cantos espirituales dando gracias a Dios de todo corazón. Y yo puse, cantemos alabanzas y adoraciones en familia a Dios. Otro recuerdo que venía a mi mente de cuando éramos chicas y vivíamos con mis padres, era que siempre teníamos un momento de devocional. Siempre, por más que no tuviéramos ganas, nosotras que éramos niñas, ellos siempre nos agarraban y nos decían, venga, vamos a leer el devocional. Hoy le toca a tal. Y después hablábamos sobre un pedacito de la Biblia que leímos. Y después adorábamos. Y sentíamos la presencia de Dios sin la necesidad de venir a la iglesia. Y sé que eso que mis padres hacían, de alabar a Dios, de adorar a Dios en familia, en la intimidad, es lo que ha permitido que mis padres lleven 25 años juntos. Amén. Es lo que ha permitido que nosotros, sus hijos, hoy estemos en su casa. Por más de que en nuestra adolescencia no hayamos tomado decisiones cerradas, siempre volvimos a los pies de Cristo. Y es una respuesta de Dios con mis padres por haber cumplido su palabra. Porque su palabra dice que le alabemos y le adoremos en familia. Amén. Es un desafío que Dios hoy nos invita a decir, vení, vamos a orar. Capaz que nos quedan mirando, ay, ¿qué? ¿Ahora? No, ahora juega Uruguay. No, sí, ahora. Vamos a morir a eso que nos gusta tanto para orar. 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, no importa cuánto. Lo importante es que dispongamos ese ratito de nosotros como familia para adorar a Dios, para alabar a Dios, para leer su palabra. Es muy importante, hace mucho la diferencia, forma la unidad de nuestra familia. Amén. Ese sí sería el último punto. Y como les decía, si no aplicamos estas enseñanzas no vamos a poder formar familias firmes, felices, de ejemplo. Y me anoté acá con resaltador, no es tarea fácil, es tarea para valientes. El Evangelio es para valientes. Bueno, que una de las primeras cosas que yo escuchaba de chica era el Evangelio es para valientes, el Evangelio es para valientes. Y a medida que fui creciendo, porque cuando somos niños todo es muy fácil, todo es muy lindo, todo. Pero a medida que vas creciendo y te querés casar y querés ser mamá, te vas dando cuenta que realmente formar una familia firme en Cristo no es para débiles, es para valientes. Amén. Bueno, espero que esta palabra que Dios me habló a mí pueda ser de utilidad para ustedes. Amén. Amén. Sé que Dios no trae la palabra nunca en un momento que no la necesitemos. Siempre que estamos sentados en ese lugar y el pastor o quien sea que está acá arriba habla, es porque necesitamos. ¿Por qué? Porque no soy yo, porque no es el pastor, porque es de parte de Dios. Amén. Bueno, los invito a ponerse de pie para adorar, para orar. Papi,
Papito Dios, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, Señor. Hermano, yo te invito a que allí en tu lugar, en tu intimidad, le puedas dar gracias a Dios por esta palabra. Le puedas dar gracias a Dios porque en su palabra encontramos todas las claves que necesitamos para formar una familia firme en Cristo, para formar una familia de ejemplo, para formar una familia feliz. Señor, yo te agradezco, Señor, porque tu palabra, Señor, es luz para nuestras vidas. Porque tu palabra nunca viene en el momento incorrecto, Señor. Gracias te doy, Señor, y te pido, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Y que tú la traigas a memoria, Señor, en el momento indicado. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, que tu presencia se manifieste en este lugar, Señor. Que tu presencia, Señor, inunde la vida de cada uno de los que estamos aquí, Papito Dios. No nos queremos ir igual, Señor. No nos queremos ir y hacer oídos sordos, Señor, a lo que tú nos hablaste. Queremos irnos, Señor, y comenzar a aplicar, Señor, estas claves. Queremos irnos, Señor, y comenzar a soportarnos, Señor. Comenzar a perdonarnos, comenzar a amarnos. Comenzar, Señor, a ser agradecidos, Señor. Comenzar, Señor, a que dejemos, Señor, que tu paz gobierne nuestros corazones, Padre. Te pido que en este momento, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento se deposite en la vida de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, hermano, orá, pedile a Dios de su paz. Pedile a Dios experimentar su paz. Esa paz que no entiendas